Cuando desciende a través de la espesa niebla hacia Luxemburgo, ¿Qué narices es eso? algo va muy mal en el vuelo 9642 de Luxer. Era imposible recuperar el control. 20 de las 22 personas a bordo fallecen. Ese día murió mucha gente y fue un accidente muy difícil de comprender. No veo nada raro en ningún motor. Pero cuando los investigadores analizan los extraños sonidos de la cabina, ¿Coincide? oyen a los pilotos hacer algo que debería ser imposible. No debería ser posible. Se supone que hay dos elementos que impiden que suceda. No es tan infalible como pensábamos. Aún no son las 10 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Luxemburgo. Una densa niebla cubre la pista y los aviones no pueden aterrizar. Cargolax 778, mantengan el rumbo de pista hasta Lutax, luego naveguen por su cuenta. Luxer 403, entren en Diekirch y mantengan la altitud en 2000 metros. Les daré más tarde los vectores para la aproximación instrumental. Los controladores están ocupados organizando a los aviones en patrones de espera mientras la niebla se disipa. Luxer 4452, entren en Diekirch y mantengan el nivel de vuelo en 3000 metros. El QNH es de 1023. Luxer 8362, desciendan hasta los 2400 metros para entrar en Diekirch y manténganse a la espera. Hay 3 aviones volando en círculos a 26 kilómetros al norte del aeropuerto, en una ubicación conocida como Diekirch. En situaciones de baja visibilidad hay muchas retenciones, muchos aviones con situaciones diferentes. El nivel de estrés es bastante alto, es muy importante estar concentrado. Tienes que fijarte en todo lo que haces. Luxer 9642, entren en Diekirch y manténganse a la espera a 3000 metros. Les daré más tarde los vectores para la aproximación instrumental en la pista 24. Recibido Luxer 9642. Uno de los aviones que deben mantenerse a la espera es el vuelo 9642 de Luxer. Se trata de un Fokker 50 turbohélice que se dirige a Luxemburgo desde Berlín. El Fokker 50 era un avión de un gran rendimiento general. Se usaba entre destinos cercanos por Europa. Lo pilotábamos día y noche, bajo cualquier situación meteorológica. Hay 19 pasajeros a bordo. La mayoría son ejecutivos alemanes que viajan a Luxemburgo. El copiloto de este avión es John Arendt, de 32 años. Voy a darles el aviso. Damas y caballeros, buenos días. Sintiéndolo mucho, la niebla en Luxemburgo es demasiado densa como para aterrizar. Tendremos que esperar a que mejore el tiempo. Vamos a mantenernos a la espera mientras la niebla se disipa. Les mantendremos informados en cuanto nos den una actualización. El comandante es Claude Poques, de 26 años. Luxer 9642, reduciendo la velocidad a 300 kilómetros. Entendido, 9642. La tripulación se dirige a la zona de espera al norte del aeropuerto. ¿Cuánto tiempo podemos esperar? ¿Cuánto combustible vamos a necesitar? 550, 700... No, necesitaremos 850 kilos cuando termine la espera. No, necesitamos combustible para llegar a la ruta alternativa más 20 minutos de reserva, así que tenemos suficiente con 600 kilos. Ya, pero quería tener... Luxer 9642, desciendan a los 900 metros hacia 1023 y luego miren hacia la izquierda en dirección a 130. Antes de llegar a la zona de espera, la tripulación recibe las instrucciones para girar hacia el aeropuerto y comenzar el descenso. ¿Nos lo dice a nosotros? Sí. Descendiendo a los 900 metros, ¿puede repetir la dirección? 130. A la izquierda hacia 130, Luxer 9642. ¿Qué narices dicen? Las nuevas órdenes toman a la tripulación por sorpresa.
Que de pronto te den preferencia y te pidan que cambies de rumbo, desciendas y procedas con la aproximación puede pillarte por sorpresa y dejarte en una situación en la que tengas que lidiar con mucho estrés. ¿De cuánto es el RVR? No lo sé. ¿Deberíamos preguntar? Sí. El RVR es el alcance visual de la pista. Se trata de la visibilidad mínima que debe tener un avión en una pista de aterrizaje. Para el Fokker de Luxer, esa distancia es de 300 metros. Si el alcance de la pista está por debajo de los 300 metros, no puedes comenzar con la aproximación ni aterrizar el avión. Despachador, aquí 9642. ¿De cuánto es el RVR? De 275 metros. 275 metros. ¿Qué hacemos ahora? Pues, no sé. Si no tienen visibilidad, tienen que hacer una maniobra go around y esperar por los vectores de otra aproximación. Si el RVR sigue siendo bajo, les darán los vectores para que se mantengan a la espera en Diekirch. ¿Esperamos o comenzamos la aproximación? Comenzamos la aproximación. Luxer 9642, diríjanse a la derecha hacia 220. Permiso para aterrizar. Dirección 220 y permiso para aterrizar. 9642. Dile que si en eco no tenemos 300 metros de visibilidad, haremos una maniobra go around y esperaremos. Los pilotos se ven en un compromiso. Continúan con la aproximación, pero si no mejora la visibilidad en la pista, abortarán la maniobra y se mantendrán a la espera. Necesitamos 300 metros para la aproximación. 9642, entendido. Continúen con la maniobra, les mantendré avisados. Los pasajeros aún creen que les mantendrán a la espera. Velocidad de 165, 195, 200. ¿Altitud de aterrizaje? 275 metros. Establecida. El avión se encuentra a apenas 8 kilómetros de la pista y no les han avisado de que haya mejorado la visibilidad. El comandante Pokes toma una decisión. Vale, maniobra go around. Aproximación fallida. Bloqueo de ralentí en tierra desactivado. Luxer 9642, el RVR es de 300 metros. Pero antes de que la tripulación pueda efectuar la maniobra go around, el controlador les da una actualización de las condiciones de la pista. 9642, continuando. Aproximación. La visibilidad cumple los requisitos mínimos del Fokker. La tripulación cambia de planes de nuevo. Cuando un avión efectúa una aproximación, las cosas cambian muy rápido, por lo que es necesario que haya una buena coordinación entre los miembros de la tripulación para asegurarse de que todo marcha bien y de que la aproximación está estabilizada. A 6 kilómetros del aeropuerto, el vuelo 9642 se encuentra a 460 metros de altitud. ¿Flaps? Están a 10. 9642, tienen permiso para aterrizar. El viento sopla desde 180 a 2,5 metros por segundo. ¿El tren está bajado? Sí. Permiso para aterrizar, 9642. El avión está a 2 minutos de aterrizar en Luxemburgo. ¿Qué narices es eso? Algo ocurre con los motores. A
Ahora, a menos de 150 metros, el vuelo 9642 se precipita contra el suelo. Tierra, tierra. ¡Tira! 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 De pronto, el avión comenzó a descender sin control desde una altitud muy baja. Era imposible recuperar el control. ...9642, aquí Luxemburgo. Laxer 9642, aquí Luxemburgo. Laxer 9642, aquí Luxemburgo, ¿me reciben? Puede que un Fokker F-50 se haya estrellado en la aproximación final hacia la pista 27. Manténganse a la espera. Los restos se hallan a 3 kilómetros al este del aeropuerto. De las 22 personas a bordo, solo 2 sobreviven al accidente, entre las que se encuentra el comandante Poques. Se trata del desastre aéreo más mortífero de la historia de Luxemburgo. Fue un accidente muy serio porque se perdieron vidas. Ese día murió mucha gente y fue un accidente muy difícil de comprender. A partir de los restos, los investigadores pueden sacar pocas conclusiones. Los aviones no suelen quedarse cortos con respecto a la pista. ¿Les dieron falsas indicaciones? ¿Funcionaban los motores? Hay muchas cosas en las que pensar al principio. Mientras reúnen los restos del lugar del accidente, los investigadores se preguntan si el controlador podrá darles más información sobre los últimos minutos del vuelo. ¿Algo extraño fuera de lo normal? El día en sí fue fuera de lo normal. El controlador explica que la situación meteorológica hizo que los aviones no pudieran aterrizar y tuvieran que esperar. ¿Incluyendo el vuelo 9642? Al principio, sí. Laxer 9642, entren en Dikirch y manténganse a la espera a 3000 metros. Pero antes de que llegaran a la zona de espera, mejoró el tiempo. Laxer 9642, desciendan a los 900 metros hacia 1023 y luego viren a la izquierda en dirección a 130. También aclara que debido a su posición, el vuelo 9642 fue el primero que recibió instrucciones de dirigirse al aeropuerto cuando la niebla empezó a disiparse. Necesitaban 300 metros de visibilidad para aterrizar y a las 10:05 esas eran las condiciones. Por eso les di permiso para aterrizar. A pesar de que se estuvieran dirigiendo a la zona de espera, el controlador vio una oportunidad. Estaban en el lugar idóneo para empezar la aproximación final hacia el aeropuerto de Luxemburgo. ¿Y luego? Esa fue la última vez que nos comunicamos. ¿No declararon la emergencia? No, nada. El controlador no se explica por qué el Fokker terminó golpeando el suelo a 3 kilómetros del aeropuerto. Desde el punto de vista del control de tráfico aéreo, no se mencionó nada durante la comunicación entre la tripulación y la torre que indicara que había un problema con el avión. Solo el comandante Poques sabe por qué el Fokker se vino abajo y no llegó a la pista, pero está hospitalizado y en coma. Los investigadores tendrán que reconstruir los últimos minutos del vuelo sin él. Como el comandante no estaba disponible, había que fijarse en las pistas objetivas, en las evidencias físicas. Empiezan estudiando los componentes del motor en búsqueda de algún fallo. Parecen estar en muy buenas condiciones. En condiciones normales, los motores sostienen al avión en el aire y hacen que vuele hacia la pista. Así que se supuso que lo que ocurrió es que fueron precisamente los motores los que no lograron llevar al avión hasta el aeropuerto. No hay restos de carbonización ni daños en ninguna pieza. Los rotores están bien, las tuberías de combustible están intactas, la toma de entrada está limpia, las bombas y las unidades de control de alimentación están comprobadas. No veo nada raro en ningún motor. El estado de los motores es desconcertante. Si ambos funcionaban perfectamente, ¿qué pudo causar que el avión se cayera del cielo y no llegara a la pista? Aquí es donde giraron para empezar la aproximación. Los investigadores utilizan los datos del radar de Luxemburgo para recrear la trayectoria del vuelo 9642.
7 minutos para el impacto. Cuando les dan luz verde para la aproximación están a 2.750 metros. Ahora descienden más abruptamente, a 2.130 metros por minuto. Solo están a 6 kilómetros de la pista. 15 segundos más tarde, impactan contra el suelo. Esta es la senda de planeo. Vaya. Cuando los investigadores comparan el descenso del avión con el descenso recomendado, se dan cuenta de que este volaba 90 metros por encima en las últimas fases de la aproximación. Eso explica por qué tenían tanta prisa por perder altitud. 90 metros por encima de la senda de planeo, hablamos de un gran problema, ya que tienes que descender, reducir la velocidad y configurarlo todo a la vez, lo que resulta prácticamente imposible. ¿Por qué los pilotos permitieron que el avión terminase en una situación tan comprometida? Ir con prisas en una aproximación, especialmente con poca visibilidad, no es buena idea. De hecho, es peligroso. Hay mucha niebla. El aterrizaje va a ser complicado. El equipo escucha la grabación de voz de cabina o CVR del vuelo 9642 en busca de pistas que expliquen la delicada posición de los pilotos. Vale, entonces saben que el tiempo va a ser problemático. Voy a hablar con el despachador de vuelo. Buenos días, aquí vuelo 9642. 9642, buenos días. ¿Cómo está el tiempo ahora mismo? El RVR es de 250 metros. Si no mejora, les enviarán a Saarbrücken. Vale, gracias. No pienso ir a Saarbrücken. Estoy de acuerdo. Viento a 2 metros por segundo. Aproximación instrumental hacia pista 27. Transición a 1830 metros. No quiere que les desvíen. Laxer 9642, entren a Dickir para mantenerse a la espera a 3000 metros. Les están desviando para que se mantengan a la espera. He entendido, Laxer 9642. No, necesitamos combustible para llegar a la ruta alternativa, más 20 minutos de reserva, así que tenemos suficiente con 600 kilos. Vale, bien. Quieren asegurarse de que tienen combustible suficiente para alcanzar la ruta alternativa. Ya, pero quería tener... Laxer 9642, desciendan a los 900 metros hacia 1023 y luego viren hacia la izquierda en dirección a 130. Y luego surge un plan distinto. ¿Nos lo dice a nosotros? Sí. La grabación demuestra que los pilotos se mostraron sorprendidos tras recibir la orden de comenzar la aproximación. ¿Qué narices dicen? No parecen muy contentos con el cambio de planes. Este cambio tan repentino implicaba que en lugar de mantenerse a la espera, los pilotos tenían que realizar un giro rápido a la izquierda y comenzar un descenso muy pronunciado hacia la pista mientras configuraban el avión para aterrizar. La tripulación se vio forzada a llevar a cabo la aproximación con prisas. Esta aproximación tan precipitada pasa a estar en el centro de la investigación. Laxer 9642, diríjanse a la derecha hacia 220. Permiso para aterrizar. Vale, empiezan la aproximación. Para realizar correctamente una aproximación en condiciones de baja visibilidad, es necesario que los pilotos se organicen, estructuren la maniobra y sigan las normas para que todos sepan perfectamente qué tarea tienen que llevar a cabo y en qué momento exacto. ¿Encendemos la luz para que se abrochen los cinturones? Sí, eso es buena idea. Localizador captado. Listo. Rumbo de aproximación fallido. No están realizando una lista de verificación, se están saltando muchos pasos. En los siguientes minutos, los investigadores oyen distintas pistas clave que les indican que los pilotos están improvisando esta aproximación que les ha pillado por sorpresa. El avión debe estar perfectamente configurado con el tren de aterrizaje desplegado, los flaps extendidos, la lista de verificación completa y la altitud en el punto correcto. Oye, ¿hemos llegado ya a la altitud? Ya tendrías que haberla fijado. Bueno, ¿puedo usar el DME? Sí. Ni siquiera se encargan de configurar el sistema de navegación en condiciones.
Pilotar un avión requiere seguir ciertos pasos de forma precisa y en los momentos exactos. Todos los miembros de una tripulación están involucrados al llevar a cabo una aproximación. Hay que planearla detalladamente. Se están saltando pasos e improvisando el procedimiento. El cambio de planes les cogió por sorpresa. El tiempo corre en su contra. Les empezó a entrar la prisa en un ambiente de trabajo muy estresante. Se propusieron aterrizar el avión y hacer el informe de la aproximación a la vez, lo que es bastante complicado. Esta aproximación tan precipitada desembocó en que los pilotos tuvieran demasiada altura al acercarse a la pista. Se acercan cada vez más al aeropuerto y a 5,5 kilómetros deberían estar a 760 metros, pero se encuentran a 900. ¿Flaps? Están a 10. 9642, tienen permiso para aterrizar. En lugar de controlar la altitud y la velocidad, se están dando prisa en configurar el avión. El control de la velocidad y la altitud es algo muy importante en las aproximaciones, pero lo es aún más en una aproximación de baja visibilidad. Tienes que estabilizarte mucho antes que en una normal y corriente. ¿Por qué hay tanta confusión? No puede ser solo porque les haya pillado de improviso la aproximación. No creo que pensaran que fuera posible aterrizar. Mira. RVR, RVR, RVR. La grabación de cabina deja claro a los investigadores que la tripulación no creía que hubiera la visibilidad necesaria como para llegar a aterrizar. ¿De cuánto es el RVR? No lo sé. ¿Deberíamos preguntar? Sí. Les dicen que tienen una visibilidad de 275 metros, pero necesitan 300 como mínimo para aterrizar. No saben cómo proceder. Dile que si en Eco no tenemos 300 metros de visibilidad, haremos una maniobra go around y esperaremos. Su plan es hacer una maniobra go around si la visibilidad no ha mejorado cuando lleguen a esta baliza exterior. La baliza exterior puede considerarse para tomar una decisión o como límite. Una vez que la superas, el RVR debe estar en el mínimo requerido. Pero en cuanto llegan a la baliza exterior, escuchan las palabras mágicas. 300 metros. Laxer 9642, el RVR Es de 300 metros, tienen permiso para aterrizar. El viento sopla desde 180 a 2,5 metros por segundo. Pero están demasiado altos y necesitan perder altitud rápidamente. La grabación de voz en cabina deja claro por qué los pilotos acabaron por encima de su altitud objetivo. Se precipitaron en la aproximación y estaban centrados en la escasa visibilidad de la pista. Vale, ¿y cómo acaba eso en accidente 35 segundos después? 9642, tienen permiso para aterrizar. ¿El tren está bajado? Sí. Permiso para aterrizar 9642. Listo. ¿Qué narices es eso? ¡Mierda! Tierra, tierra. ¿Qué acaba de pasar? En los últimos segundos de la grabación se escucha un fuerte ruido. La tripulación se sobresaltó por ello. ¿Qué pasó en esos últimos 20 segundos? ¿Y qué fue ese ruido que escuchamos? ¿Qué narices es eso? Los investigadores esperan que el registrador de datos de vuelo o FDR resuelva el enigma de qué es lo que falló en los últimos segundos del vuelo 9642. Vale, están volando a 900 metros y 300 kilómetros por hora. De repente empiezan a descender. Los flaps están a 10 y se precipitan hacia el suelo. Veamos qué hacían los motores. ¿Qué pasa aquí? Las revoluciones por minuto de la turbina caen y el par baja a cero. Parece que se ha reducido por debajo del ralentí de vuelo en modo tierra. El modo tierra cambia el ángulo de las hélices para que puedan mover el avión hacia adelante mientras está en tierra. Nunca se usa en el aire.
Pero entonces las revoluciones por minuto de la turbina aumentan y también lo hacen el flujo de combustible y el par de fuerzas. Todo eso mientras empiezan a caer en picado. ¿Puede que entrasen en modo beta? El modo beta es básicamente el empuje inverso. Las hélices se colocan de tal forma que el aire se mueve hacia adelante en lugar de hacia atrás. Se utiliza para ayudar a detener el avión después de que toque tierra. Si pones las palancas de potencia en modo beta en el aire, puede producirse una pérdida de control y que la recuperación resulte imposible. ¿Pusieron los pilotos del vuelo 9642 los motores en reversa? Y en caso afirmativo, ¿por qué? ¿Podemos escuchar los últimos 20 segundos de la grabación de nuevo? ¿Listo? ¿Qué narices es eso? ¡Mierda! Tierra. Son las hélices pasando a reversa. Los investigadores descubren qué es el ruido ensordecedor que se escucha en la grabación. Es casi como pisar el freno. El avión comienza de inmediato un descenso rápido e incontrolable. ¿Cómo pudieron los motores entrar en modo tierra y luego en modo beta de empuje inverso? ¿Cómo es posible? Un avión turbohélice como el F-50 tenía un montón de medidas de seguridad para evitar que la hélice entrara en rango beta en vuelo. Antes de que el avión pueda ponerse en modo inverso, las palancas de aceleración deben pasar por el modo tierra. Un bloqueo impide que esto ocurra. Los pilotos pueden desactivar el bloqueo en vuelo para preparar el aterrizaje. Bloqueo de ralentí en tierra desactivado. El copiloto Arendt ejecutó ese paso como parte de su lista de verificación de descenso y aproximación. Con el bloqueo desactivado, los pilotos pueden levantar el selector de rango de tierra y mover las palancas de aceleración al modo tierra después del aterrizaje para ayudar a ralentizar el avión. Pero en lugar de eso, los datos revelan que los motores entraron en modo tierra 25 segundos antes de que el avión se estrellara. ¿Lo hicieron conscientemente? La cuestión es cómo llegaron a eso. ¿Fue decisión de la tripulación? ¿Lo hicieron deliberadamente? ¿Sucedió algo y las defensas de seguridad no funcionaron? Hay que analizar todas esas cosas. Vale, estamos grabando. Empecemos con las luces para rodar en pista. Para averiguar si la tripulación puso el avión en modo tierra de manera intencionada antes de tiempo, graban una serie de sonidos diferentes en la cabina de otro Fokker 50. Cada interruptor produce un sonido. Vale, vamos a probar con los flaps a 10. Y ahora con el selector de alcance en tierra. Y ya estaría. Un forense puede analizarlo y documentarlo. Hay que compararlo con el que aparece en la grabación de vuelo. En la grabación de vuelo se recogen estos tres sonidos. Empecemos por este. Hemos podido confirmar que se trata del encendido de las luces para rodar en pista. La grabación de prueba confirma que es la palanca de flaps moviéndose en la posición 10. Y luego está este. Lo comparamos con el sonido grabado en el avión de pruebas. ¿Coincide? El análisis de audio confirma que el comandante Poques levantó deliberadamente el selector de alcance en tierra y movió el acelerador a modo tierra mientras el avión realizaba su aproximación al aeropuerto. El elemento clave encontrado en el estudio del espectro sonoro fue que la palanca de potencia se movió por debajo del ralentí de vuelo y esto era algo que tenía que hacer el piloto. Vale, entonces sabemos que lo hizo a propósito, pero ¿por qué?
No hay ninguna maniobra o procedimiento que pida a los pilotos levantar el selector de alcance en tierra en pleno vuelo y tirar de las palancas de potencia por debajo del ralentí de vuelo. Es un procedimiento prohibido, va contra la normativa y los pilotos nunca deberían hacerlo. ¿Qué pudo llevar a los pilotos a poner los motores en modo tierra? Están a 8 kilómetros del aeropuerto cuando deciden aterrizar, pero se encuentran a 90 metros por encima de la senda de planeo y su velocidad es de 305 kilómetros por hora. Para poder llegar a la pendiente de planeo tienen que descender rápidamente, pero van demasiado rápido, así que pisan el freno. Una vez que las palancas de potencia están en ralentí, se produce una resistencia extra en las hélices, reduciendo la velocidad y permitiendo que el avión descienda. Laxer 9642, el RVR es de 300 metros. Los investigadores creen que cuando la tripulación recibió el aviso de que la visibilidad de la pista había mejorado, el comandante Pokes puso los motores en modo tierra para reducir rápidamente la velocidad y perder altitud. No estoy seguro de que eso sirva. 9642, continuando aproximación. ¿Flaps? Deberían haber tomado una decisión mejor y llevar a cabo la maniobra Go Around, haberse reposicionado y haber realizado una aproximación adecuada o haberse desviado hacia la ruta alternativa. Vale, podemos explicar por qué pusieron el modo tierra, pero ¿el empuje inverso? ¿Qué narices es eso? ¡Mierda! El bloqueo solo se libera cuando el avión está en tierra. Los investigadores saben que los pilotos del vuelo 9642 de Laxer pusieron el avión en modo tierra antes de aterrizar. Pero eso no explica por qué los aceleradores se movieron hacia atrás en reversa cuando todavía estaban muy arriba. Debería ser imposible de hacer. No debería ser posible que ocurra en pleno vuelo. Se supone que hay dos elementos que impiden que suceda. Un bloqueo eléctrico impide que las palancas de potencia se pongan en reversa en pleno vuelo. Una vez que el avión está en tierra y las ruedas giran a una velocidad mínima de 30 km por hora, se envía una señal a un interruptor eléctrico que libera el bloqueo de ralentí en vuelo y permite que las palancas de aceleración se muevan a la posición de empuje inverso. Este sistema está pensado para utilizarlo en tierra y por eso existen un montón de protecciones para que solo pueda usarse ahí. ¿Falló el bloqueo de algún modo? El bloqueo mecánico está instalado de forma que los pilotos no pueden, bajo ninguna circunstancia, mover físicamente las palancas de potencia más allá del ralentí en tierra, por lo que no hay empuje inverso posible. Los investigadores examinan los componentes que forman el sistema de bloqueo. El sistema antideslizamiento funciona, los relés de velocidad de las ruedas están bien y no hay ningún problema con el interruptor de bloqueo. Los investigadores también comprueban los sensores antideslizantes que miden la velocidad de las ruedas, el ordenador que recibe esas señales y el interruptor que controla el bloqueo. Todo parecía funcionar con normalidad. No debería desbloquearse a menos que las ruedas estén girando. ¿Qué falló? Los investigadores examinan el sistema de bloqueo eléctrico que debería haber impedido que el vuelo 9642 cambiara a empuje inverso. ¿Hay algo en el registro de mantenimiento? Esto. Descubren un incidente que sucedió 14 años antes. Ajuste de la palanca de potencia por debajo del ralentí en vuelo. En 1988, el bloqueo de ralentí en vuelo se desconectó en otro Fokker 50. No es tan infalible como pensábamos. El diseño de Fokker estaba bien, pero sabían que el sistema tenía un problema. Cuando se baja el tren de aterrizaje, se envía un impulso eléctrico para activar la unidad de control antideslizamiento del avión. Eso envía una falsa indicación de que el avión está en tierra, lo suficiente para desbloquear el bloqueo de ralentí en vuelo. Este impulso en la unidad de control antideslizamiento podría de hecho permitir que las palancas de potencia vuelvan al rango beta. En aquel momento, Fokker dijo que la posibilidad de un desbloqueo involuntario debido a un fallo era extremadamente improbable.
Para que el bloqueo se desactive deben cumplirse estas 3 condiciones: que esté bajado el tren de aterrizaje, que el bloqueo de los trenes de aterrizaje izquierdo y derecho se desactive en el mismo instante y que las palancas de potencia estén por debajo del ralentí de vuelo. Tuvieron que alinearse una serie de factores para que sucediera. Fue una tormenta perfecta de infortunios. ¿Pudieron desencadenar el fallo? Los investigadores vuelven a la grabación de voz y a los datos de vuelo para determinar si una anomalía eléctrica de corta duración provocó que los motores entraran en reversa durante el vuelo. Por el análisis de sonido sabemos que el clic que oímos en la grabadora de voz de cabina es el selector de alcance en tierra levantándose. Aproximadamente 30 segundos antes del impacto, el comandante mueve las palancas de potencia por debajo del ralentí de vuelo. Vale, entonces se cumple la condición 1. El copiloto baja el tren de aterrizaje 13 segundos después y ambos se desbloquean al mismo tiempo. Ahora que se cumplen las condiciones para que se produzca el fallo técnico, durante los siguientes 16 segundos las palancas se pueden mover a empuje inverso. El avión cree que está en tierra y se activa el empuje inverso en vuelo. Solo 3 segundos después, las hélices van en reversa. Eso es. Bloqueo de ralentí en tierra desactivado. Creen que en un esfuerzo por perder altitud rápidamente, los pilotos del vuelo 9642 provocaron sin saberlo la anomalía eléctrica que les permitió poner los motores en reversa. La secuencia de acontecimientos comienza cuando el comandante pone los aceleradores en modo tierra para reducir la velocidad y la altitud. No estoy seguro de que eso sirva. 9642, continuando aproximación. La maniobra no surte el efecto deseado y el avión sigue demasiado alto. ¿Flaps? Están a 10. La tripulación extiende los flaps para reducir aún más la velocidad. Entonces... ¿El tren está bajado? Sí. Mientras el comandante Pokes tira de los aceleradores hacia atrás al máximo, el copiloto baja el tren de aterrizaje sin saber que esto desencadenará las condiciones para desbloquear el empuje inverso. ¿Qué narices es eso? Se produce un fuerte estruendo y todo el mundo en cabina lo oye. Aumenta la resistencia aerodinámica y sientes cómo tu cuerpo se desplaza y tiembla. El comandante Pokes ni siquiera se da cuenta de lo que ha pasado. ¡Tira! 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 Una vez que el copiloto bajó el tren de aterrizaje, ambos motores entraron en reversa. Era demasiado tarde para recuperarse. 25 segundos después de mover el acelerador a empuje inverso, el avión se estrella y mueren 20 personas. Si Fokker conocía esta anomalía en 1988, ¿por qué no la arreglaron? Los investigadores examinan los informes para explicar por qué se permitió que saliera el vuelo 9642 a pesar de que el fabricante del avión sabía de la existencia de un posible fallo. Dijeron que la probabilidad de que esto ocurriera era tan baja que no se requería una acción inmediata. Es un arranque breve, por lo que el momento tiene que ser muy concreto y la probabilidad de que ocurriera era baja, no hay duda, pero no era cero. Finalmente realizaron una modificación y emitieron un boletín de servicio al respecto unos años más tarde. El fabricante de la unidad de control antideslizamiento había emitido un boletín de servicio sugiriendo una solución sencilla que evitaría que se enviara una señal errónea. Para modificar la unidad de control antideslizamiento a la nueva versión que no proporcionaría ese impulso de encendido, solo había que añadir unos diodos y un condensador, por lo que no era una solución complicada, no era difícil de hacer ni tampoco caro. Pero la notificación se emitió como boletín de servicio, no como directiva de aeronavegabilidad, lo que habría hecho obligatoria la reparación. Si un fabricante de aviones realiza una modificación en una aeronave, emite un boletín de servicio, pero no es necesario hacerlo. Una directiva de aeronavegabilidad advierte de un estado peligroso para la seguridad del funcionamiento del avión, que podría incluso dejar en tierra a toda la flota mundial del avión hasta que se modifique.
Laxer nunca llevó a cabo la modificación sugerida en 1992 en su flota de aviones Fokker. Si se hubiera tratado de una directiva de aeronavegabilidad, la habrían cumplido, de eso no hay duda. El problema se habría solucionado. El accidente no ocurrió aquí. Sucedió aquí cuando aceptaron una aproximación para la que no estaban preparados. ¿Cuánto combustible vamos a necesitar? 550. Necesitaremos 850 kilos cuando termine la espera. Necesitamos combustible para llegar a la ruta alternativa, más 20 minutos de reserva, así que tenemos suficiente con 600 kilos. Ya, pero quería tener... Laxer 9642, desciendan a los 900 metros hacia 1023 y luego viren a la izquierda en dirección a 130. ¿Nos lo dice a nosotros? Sí. Los investigadores creen que la causa principal del accidente del vuelo 9642 fue la decisión de la tripulación de aceptar la instrucción de aproximación en lugar de realizar el patrón de espera. A la izquierda hacia 130, Laxer 9642. ¿Qué narices dicen? En el momento en que obtuvieron su primer rumbo para localizar la pista, deberían haber dicho que no estaban listos para la aproximación. Si hubieran rechazado la aproximación cuando el controlador les indicó los rumbos adicionales y les dijo que descendieran a 900 metros, este les habría dicho que no había problema. Aquí todavía no tienen la visibilidad que necesitan para aterrizar. Están demasiado altos, van muy rápido y no tienen la configuración correcta. Era el escenario para una maniobra go-around. 9642, continuando aproximación. Los investigadores también culpan a la tripulación por no abortar la aproximación cuando tenían tanto en su contra. Una vez que la tripulación se vio sorprendida por la autorización del controlador para iniciar una aproximación, se desencadenaron muchos acontecimientos, haciendo que los pilotos tuvieran una especie de visión en túnel y se centrasen solo en la aproximación y en el aterrizaje sin considerar ninguna otra opción. Para evitar que los motores del avión se pongan en reversa en el aire, el equipo recomienda que la modificación de la caja de control antideslizamiento que detiene cualquier señal errónea sea obligatoria para todos los aviones Fokker 50. Laxer realiza la modificación en todos sus aviones Fokker. El accidente demuestra que era un asunto grave y que debería haberse solucionado. El comandante Pokes fue acusado de homicidio involuntario. Le multaron y le condenaron a 3 años y medio de libertad condicional. La lección que hemos aprendido de este trágico accidente de Laxer es que siempre hay que atenerse a los procedimientos operativos estándar, respetar las limitaciones de la aeronave y estar atentos a los boletines operativos. Por desgracia, la tripulación de Laxer no hizo la mayoría de estas cosas, lo que provocó este trágico accidente.